Muy buenas tardes a todos. Reciban nuevamente un cordial saludo del Centro Universitario de Zacapa, de nuestro director, el maestro Carlos Augusto Vargas Gálvez, y pues de mi persona, ¿verdad? Sonia Villatoro, coordinadora académica del Centro Universitario. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Hoy tenemos el cierre de todas nuestras actividades de webinars, nuevamente con la participación ya de nuestro amigo, el doctor Mario Roberto Morales, que creemos que el próximo semestre va a continuar trabajando con nosotros en este tipo de actividades y desde otros temas. Agradecemos la participación de todos ustedes. Vamos a dar inicio a la actividad, pues agradeciendo nuevamente al doctor Mario Roberto Morales por compartir sus experiencias con todos nosotros. Así que muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, me oyen, ¿verdad? Correcto, doctor, claro. Muy bien, entonces empezamos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que yo he llamado intelicidio, es decir, asesinato de la inteligencia, ¿no? Desde el punto de vista del asesinato se entiende que esta atrofia de la inteligencia es intencional y voy a tratar de explicar por qué. Y cuando hablo de atrofia de la inteligencia me refiero a la inteligencia letrada, es decir, a aquella inteligencia que se forma críticamente por medio del código letrado, ¿no? Por medio de la letra, por medio de leer y escribir, por medio del manejo del propio idioma o de otros idiomas, ¿no? Pero con la base letrada. Bien, empecemos diciendo que en todos los desarrollos sociales, el paso de una cultura, digamos, que ha llegado ya a las primeras formas de Estado, que tiene una organización política, social y que está produciendo cultura, que está produciendo ciencia. El brinco hacia lo que los antropólogos llaman alta cultura tiene que ver con, entre otras cosas, con la invención de un sistema escritural. La invención de un sistema escritural implica la capacidad del grupo dominante, de la clase dominante de una sociedad ya avanzada, de dejar constancia de su herencia cultural, de su historia, de su mitología, de sus orígenes mitológicos casi siempre, que sirven, que digamos estos orígenes mitológicos sirven para otorgarse cohesión social, legitimación política ante otros grupos y, por supuesto, identidad cultural. Y el vehículo privilegiado para hacer esto es un sistema escritural. Ya, digamos, las tradiciones orales juegan ese mismo papel, pero las tradiciones orales pues tienen la característica de que cambian conforme el orador cambia, conforme las generaciones cambian, van adaptando esos mitos a las necesidades de sobrevivencia de que se trate. Mientras que la versión escrita permanece, ¿no? Y por eso, digamos, la permanencia, la fijeza de la versión escrita tiene la virtud de que puede servir para estudiar periodos históricos del pasado, mientras que la tradición oral, en tanto se va modificando para aclimatarse a los tiempos, la tiene menos, ¿no? Pero el hecho es que los pueblos han pasado, hablando muy en general, de una primera forma de escritura que es la ideográfica, ¿verdad? Y que se parece, es una escritura que combina el arte plástico con, digamos, con el concepto o con la sílaba y que da origen a la escritura jeroglífica, en donde ya
digamos, el arte plástica ya no es realista ni naturalista, sino mucho más abstracta. Y esto permite que el jeroglífico, respecto del ideograma, pueda expresar conceptos más abstractos, sobre todo matemáticos, geométricos, filosóficos, etc. Pero la verdadera revolución escritural es la invención de una escritura alfabética, es decir, por medio de muy pocos signos que expresan sonidos, su combinación permite expresar absolutamente todo lo que el cerebro humano en ese momento histórico es capaz de pensar. Entonces, ocurre que esto se transmite por medio de los sistemas educativos de que se trate. Si alguien se queda rezagado respecto del sistema educativo, pierde la habilidad de manejar su código letrado, de manejar su idioma de una manera precisa, de una manera justa para expresar lo que siente, lo que piensa y lo que siente, ¿no? El código letrado es la base de todas las civilizaciones por un hecho muy sencillo, y es el hecho de que a cada idea corresponde un concepto y a cada concepto corresponde una palabra. Cada palabra expresa el concepto que tenemos de un objeto, o de un hecho, o de un fenómeno, de un suceso, ¿no? Nosotros nos manejamos con conceptos, lo que decimos, absolutamente todo es conceptual, ¿no? Nosotros no hablamos con piedras cuando decimos pedregal, hablamos con el concepto de pedregal. Entonces, si la idea se corresponde con el concepto y el concepto con la palabra, es obvio que así como hablamos o así como escribimos, así pensamos, ¿no? Y que alguien que tiene un léxico más abundante y que tiene más recursos letrados para expresarse, pues tiene pensamientos más claros. Excepto la gente que quiere hablar difícil, ¿verdad? Y que para el efecto recurre a palabras o frases muy rebuscadas, muy retóricas, que lo que hacen es oscurecer el significado de las cosas, ¿no? Entonces, cuando se dice que a mayor manejo del léxico, a mejor manejo del idioma, el pensamiento es mucho más claro, se quiere decir que quien habla con precisión, quien puede usar los conceptos, las palabras con precisión para expresarse, es porque tiene las ideas que está expresando, las tiene claras, ¿no? De ahí que yo siempre insista en que no vale decir sí lo sé, pero no lo puedo explicar. Si no lo puedo explicar, sencillamente no lo sabe, porque lo que sabemos lo sabemos con conceptos y los conceptos equivalen a palabras. Quien no puede explicar algo es porque no lo tiene claro en la cabeza, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual el código letrado, es decir, la capacidad de hablar, de escribir, de leer el código letrado, es la base de todas las civilizaciones, incluso de todos los recursos civilizatorios de tipo audiovisual, auditivo y visual o audiovisual, ¿no? Porque a partir del código letrado se han construido, digamos, los aparatos que permiten que ese código, el código audiovisual, exista, ¿no? Y de hecho es el mejor auxiliar del código letrado. Lo que no ocurre, y espero que esto vaya quedando claro a lo largo de esta charla, es que el código audiovisual sea capaz de sustituir al letrado, ¿no? Y aquí yo sé que puede haber alguna discusión, pero espero que a partir de la claridad de la exposición se obvien malentendidos, ¿no? No se trata de decir el código letrado es mejor que el audiovisual o el audiovisual no sirve, ni tampoco se trata de un alegato en contra de la tecnología. Esto no tiene nada que ver con el intelicidio. De lo que se trata es de dejar claro que el código audiovisual, con todas las maravillas que implica,
puede ser, en efecto, el mejor auxiliar del código letrado, pero jamás su sustituto. Por una razón, el código audiovisual maneja imágenes, sonidos, montaje, color, velocidades de montaje, etcétera, y puede transmitir una gran cantidad de conocimientos desde una perspectiva descriptiva. Lo que el código audiovisual no puede hacer es sustituir al código letrado en conceptos abstractos, sobre todo en conceptos compuestos, abstractos, ¿no? Como por ejemplo cuando uno expresa una idea compleja que tiene que ver con una relación material, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas determina las relaciones de producción, ¿verdad? O sea, el desarrollo objetivo determina los desarrollos subjetivos, la vieja teoría de la base y la superestructura. Entonces, para decir esto, el código audiovisual o recurre a la palabra o recurre a otros métodos, pero casi siempre a la palabra, ¿no? De donde se deduce que puede ser el mejor auxiliar del código letrado. Pero vamos a ir clarificando esto en la historia, porque como los que me conocen ya saben, mi método siempre es histórico. Yo todo lo explico como un proceso histórico, porque nada ocurre fuera del tiempo y del espacio, nada ocurre fuera de la historia, ¿no? Entonces, esto para introducirnos al problema que nos tiene aquí reunidos hoy, y es el hecho de que las juventudes desde, por lo menos en América Latina y en Guatemala concretamente, las juventudes desde los años 90 ya no pueden manejar textos, ya no pueden leer. Muchos profesores creen que lo hacen por haraganería o por cinismo, algo de eso hay, pero la verdad es que no quieran leer. La gente dice no le gusta leer. Efectivamente no le gusta porque sencillamente no puede. Mi teoría es que ya no pueden porque las capacidades cerebrales que son imprescindibles para descodificar el código letrado, es decir, para leer, se han atrofiado debido a un consumo compulsivo e intenso del código audiovisual en clave de entretenimiento banal. No el código audiovisual en clave estética, en clave pedagógica, didáctica, de alto nivel, sino en clave de entretenimiento banal. Y esto atrofia las capacidades cerebrales necesarias para descodificar el código letrado, como por ejemplo la memoria, no la memorización, la memoria, la capacidad de atención sostenida, la capacidad de enfoque, la capacidad de meticulosidad a la hora de leer y escribir las palabras, la capacidad de hacer análisis con conceptos, la capacidad de hacer síntesis con conceptos, la capacidad de llegar a conclusiones con conceptos. Entonces, esto que acabo de describir no es otra cosa que la actividad intelectual. Y la actividad intelectual es el uso del cerebro, es el uso crítico del cerebro por medio del código letrado. Nosotros no reflexionamos con imágenes, imaginamos con imágenes. Yo cierro los ojos y me imagino el lago de Atitlán, que es el ejemplo que siempre pongo. Pero cuando yo razono, cuando yo analizo, cuando yo sintetizo, cuando yo concluyo, lo estoy haciendo con conceptos. Lo que pasa es que el cerebro lo hace a tal velocidad que nosotros no estamos conscientes de cada concepto que usamos, ni de sus múltiples posibilidades de relación. Pero son conceptos y en definitiva son palabras. Entonces, el que no maneja la palabra, pues no va a manejar el razonamiento ni la capacidad de análisis, ¿no? Y el problema es que el código audiovisual se le ofrece a las juventudes en nuestros países desde los años 90 y en el primer mundo desde los 70, se les ofrece a las juventudes como consumo de entretención banal. No se les ofrece como películas de Bergman, de Fellini,
ni como programas educativos como Encuentro de México en los años 70. No, se les ofrece como Nat Geo, ¿verdad? Como History Channel, que ahora pues toda la historia antigua se explica no por la acción de los seres humanos, sino por la acción de los alienígenas. Entonces, se trata, los canales educativos han pasado a ser canales de entretenimiento, pero a eso voy a llegar. La pregunta es, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento el código audiovisual adquirió tal preeminencia sobre el código letrado, tanto en los medios masivos como en la educación pública y privada, que dieron lugar al intelicidio, o sea, dieron lugar a la atrofia por consumo compulsivo de imágenes banales, dieron lugar a esta incapacidad para descodificar el código letrado, ¿no? Una incapacidad que hace a los estudiantes hacer fraude en los exámenes, que hace a los estudiantes concebir el estudio o ir a las aulas como una actividad que sirve para ganar exámenes y no para aprender ni para formarse. ¿En qué momento la vocación cognitiva se murió y la sustituyó la compulsión por el entretenimiento banal? Porque antes la gente estudiaba por vocación cognitiva. El médico quería ayudar a gente, el abogado quería ayudar gente a su manera, el psicólogo quería ayudar a la gente, ¿no? El arquitecto quería construir para la gente, el ingeniero quería, etcétera, ¿no? Al margen de que pudieran lucrar con su profesión, pero había una vocación humanística en la base del deseo de aprender, ¿no? Este deseo prácticamente se ha perdido en la gran mayoría de estudiantes y por eso hemos llegado a la situación absurda de que el estudiante llega al aula a negarse a estudiar. No a estudiar, sino a negarse a hacer aquello que se supone que está ahí, que es la razón por la que está donde está. Ok, la pregunta es, ¿en qué momento empieza esto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y a quién le conviene? ¿Por qué esto es intencional? ¿A quién le conviene que las juventudes ya no quieran leer, ¿no? Y yo sé que hay contraargumentaciones a esto. Alguien me decía, sí, pero nunca se han impreso tantos libros como ahora. Exacto, pero eso no equivale a que se lean, ¿no? Los libros se compran. Hay gente que compra libros por metro para decorar, para hacerse una biblioteca, ¿no? Para decorar los muros. Hay una serie de editoriales banales, ¿no? Que publican a Shakespeare, que publican a Cervantes, que a todos los clásicos ingleses, franceses, españoles, alemanes, los publican en colecciones, a menudo sin prólogos, sin introducciones, ni nada, ¿no? Tal manera que la gente abre la Ilíada y la Odisea y no sabe qué es esa, qué es eso, ni de qué se trata, no aguanta ni 2 páginas, ¿no? O Shakespeare, etcétera. ¿Por qué? Porque la cultura letrada ha tenido un avance que no va acorde con el avance educativo de la humanidad, sino va acorde con el avance educativo de ciertas élites. Y eso se me puede decir con razón, siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así, pero esas élites, digamos, que son las que han hecho avanzar el código, la cultura letrada, más que la capacidad popular de aprenderla, esa gente se convierte en intermediaria entre la cultura, la alta cultura y las masas, por medio de la educación en sus múltiples formas. Esto ha dejado de ser así. Veamos, pues, qué fue lo que pasó. ¿En qué momento el código letrado se vuelve preeminente, ¿no? Rápidamente, vayamos a 1945, cuando Estados Unidos lanza el Plan Marshall para reconstruir la destruida Alemania nazi, ¿no? Fue una inversión colosal, que fue un préstamo para Alemania y que hizo que el dólar se posicionara por primera vez en su historia como la primera divisa del mundo. Antes del 45, el dólar era una moneda, una divisa más. Eso, digamos, en el 45 hizo que
10 años después, en el 55, empezara en Estados Unidos una bonanza que duró todos los años 60 y que a partir del 45, en Estados Unidos, las parejas de clase media, ya Estados Unidos se fue para arriba. Nunca ha vivido una época de tanta bonanza como esa, tan sostenida bonanza. Eso determinó que las parejas, además de tener 2 autos en su casa, de tener electrodomésticos, fue la época del impulso de las lavadoras, de los televisores, de las secadoras, de las lustradoras de pisos, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de tener 1 o 2 hijos, tuvieran 4, 5 y hasta 6, ¿no? Lo cual determinó que en los años 60, Estados Unidos tuviera una gran multitud de adolescentes en su población. A este fenómeno se le llamó el baby boom. Y a la gente que nace entre 1945 y 1960 se le llamaron los baby boomers, ¿no? Entonces, ese baby boom, como les decía, hizo que en los 60 hubiera una gran población de adolescentes cuyos padres eran muy prósperos, tenían mucho dinero. Bien, entonces, ustedes saben que en la avenida Madison Avenue en Nueva York, estaban situadas las grandes compañías publicitarias de Estados Unidos, ¿no? Hay una serie de televisión muy buena que se llama Mad Men, Hombres Locos, que recoge esta experiencia. Y los publicistas se llamaban a sí mismos Mad Men porque eran los creativos, ¿verdad?, que sacaron los comerciales más famosos de la historia. Coca-Cola, Hewlett Packard, en fin, las grandes corporaciones les daban a ellos su publicidad. Entonces, ante el fenómeno de la adolescencia en Estados Unidos, estos publicistas se preguntan qué le podemos vender a estos muchachos porque sus papás se los pueden comprar. ¿Qué les podemos vender a estos muchachos? Bueno, esta pregunta fue contestada de una manera perversamente genial, pero para entender por qué fue contestada como fue contestada, déjenme hacer otro paréntesis histórico. En los años 60 había una guerra de liberación en Argelia, una guerra anticolonial contra Francia que fue ganada por los argelinos, ¿no? Hay una película extraordinaria que se llama La Batalla de Argel, por si la quieren ver. También en los años 60 se dio la rebelión urbana estudiantil de París en el 68, ¿no? En los años 60 en Estados Unidos se dio el movimiento por los derechos civiles con Martin Luther King. En los años 60 se dio la guerra de Vietnam, que es la única guerra que indiscutiblemente ha perdido Estados Unidos. Se dio la revolución cubana, se dieron las luchas revolucionarias en América Latina, especialmente en Guatemala, en Uruguay, los Tupamaros, aquí las FARC, en fin. Y todo ese fenómeno de rebelión y cambio, es decir, de rebelión para cambiar económica y políticamente la sociedad en el mundo, estaba protagonizado por jóvenes, veinteañeros. Cuando muere Turcios Lima tenía 24 años. Cuando lo sucede César Montes en el mando, César tenía 24 años. El promedio etario de los guerrilleros guatemaltecos en 1966 era de 22 años. Era la juventud, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la rebelión de los jóvenes no era contra el sistema, era contra sus padres, ¿no? Los hippies también tuvieron una expresión de rebelión, pero era una rebelión contra la generación anterior, a la que percibían como cuadrada, conservadora, etcétera, mientras los jóvenes percibían su diferencia y su rebelión a través de la música, a través de ponerse ropa vieja, ropa rota,
como los jeans, ¿verdad? Ustedes saben que los pantalones de lona, llamados jeans, empezaron siendo pantalones de mecánico, o sea, ropa despreciable, ¿no? Para un niño bien. El rock and roll empezó siendo música de negros, ¿no? Y todo esto fue discriminado al principio. Después el mercado se las arregló para captar eso, domesticarlo, hacerlo suave, quitarle los contenidos rebeldes y venderlo como símbolo de rebeldía a las juventudes, ¿no? Hay un video que circula en las redes, en YouTube, que se llama Los Mercaderes de lo Cool, The Merchants of Cool, que narra el hecho de equipos de las compañías corporativas de música y de danza que van por los barrios bajos de Estados Unidos, los barrios negros, los barrios latinos, en busca de expresiones rebeldes genuinas para captarlas, contratar a esa gente, ofrecerles un contrato, cambiarles la letra de sus canciones a modo de que las letras sean aceptadas por un gran público de clase media que lo puede comprar. Entonces, este proceso de domesticación de la rebeldía se dio, por supuesto, primero con James Dean, el rebelde sin causa de los finales de los 50, y después con Elvis Presley, ¿verdad? El rebelde domesticado, ya vestidito a la moda, ya el bueno, pero rebelde a la vez, o sea, una rebeldía enlatada. Y esto ocurría a finales de los 50, principios de los 60. Entonces los Mad Men de Madison Avenue dijeron, ¿qué les vendemos a estos jóvenes? Y respondieron muy fácil, vendámosles rebeldía. Pero rebeldía a través de la publicidad. Y como ustedes saben, el trabajo de la publicidad es venderle al consumidor una ilusión materializada en un objeto. Si ven los comerciales de antes de Cerveza Gallo, siempre eran chicas en bikini. Entonces está un hombre tomándose la cerveza, pero o se la lleva una chica en bikini, o pasa una chica en bikini, de tal manera que lo que él se está bebiendo es la fantasía de la chica, pero en el plano material lo único que hace es beberse la cerveza. O sea, se trata de una serie de técnicas de mensajes subliminales, de asociación de ideas, ¿no? Por ejemplo, abrir una botella de cerveza, que salga digamos, el chorro de espuma blanca y que chorree la cerveza. Eso, obviamente, por asociación de ideas, digamos, retrotrae a una evocación sexual. Así funciona la publicidad. Entonces, vender rebeldía, publicitariamente hablando, implicaba atrévete, sé rebelde, toma 7-Up. Atrévete, ¿verdad? Sé tú mismo, usa jeans Wrangler, jeans Levi's. Y esto se fue llevando a tal extremo que así se llegó hasta lo punk, ¿verdad? Que es una moda estrafalaria que en definitiva es más cara que vestirse, digámosle, normalmente, ¿no? O hacerse esos peinados, ponerse esos maquillajes, esas cadenas, esos zapatos raspados. Eso es mucho más caro que la ropa considerada normal. Los jeans de los años 60 eran desteñidos de verdad, estaban rotos de verdad. Después vinieron los jeans cuidadosamente descuidados, no cuidadosamente rotos, que son más caros que los que no están rotos. Entonces, se trata de un simulacro de rebeldía, de una ilusión de rebeldía por medio del consumo de un objeto que nada tiene de rebelde. Además, la genialidad de este subterfugio es que el consumidor, creyendo ser rebelde, porque es punk, porque es emo, porque es hippie, lo que hace es consumir, con lo cual fortalece el sistema en lugar de cuestionarlo, ¿no?
Entonces, esto fue un éxito a tal punto que la publicidad todavía invita a transgredir, ¿no? Por medio del consumo. El ejemplo que yo siempre pongo es el de los perfumes, ¿no? Perfume que se llama pecado, un perfume que se llama diabólico, en fin, ¿no? Que hacen evocar transgresiones, digamos, satánicas, transgresiones de todo tipo, pero en definitiva, a lo que se reduce es al consumo de un producto que es como cualquier otro. ¿Y cuál era el vehículo para viabilizar todo este mensaje? La televisión, el cine y la televisión, porque en los años 60 y 70 uno iba al cine y le pasaban estos anuncios. Ahora también pasan anuncios, pero en ese entonces eran anuncios hechos en celuloide, en 35 milímetros, muy bien elaborados y siempre llenos de colorido y de invitaciones abiertas o veladas a la transgresión, ¿verdad? A la rebeldía. En los años 70 ocurre un cambio en el modo de producción capitalista y empieza el neoliberalismo que implicaba convertir a toda la humanidad en consumidora, no solo a las ciertas clases, para lo cual había que fabricar mercancías de bajo nivel, de barato, ¿no? Fue la época de todo lo chino, de todo lo barato, de las flores de plástico, de los floreros de plástico, simulando que eran de China, en fin, ¿verdad? Toda esta producción de mercancía, digamos, innecesaria. Y se ocurrió esto porque los costos de producción en el primer mundo eran muy caros debido a que la mano de obra estaba organizada y exigía salarios altos. Entonces, la movida genial de las corporaciones fue sacar las plantas de fabricación de mercancías del primer mundo al tercero. Es cuando empezó Made in China, Made in Hong Kong, Made in Taiwán, Made in Bangladesh, Made in India, Made in Guatemala, Made in Honduras. Entonces, al sacar la fabricación de mercancías al tercer mundo, los costos de producción pudieron bajar los precios y se empezó a incorporar a grandes masas que antes no accedían al consumismo, se les incorporó a la lógica del mercado, a la lógica del consumo. Esto empezó en los 70 y en el plano de la educación se empezó a educar a los niños, digamos, ya no para pensar críticamente, sino para jugar. Fue la época de Plaza Sésamo, ¿no? Y de esta pedagogía de aprender jugando para que el niño no se aburra, ¿no? Y aquí quiero decir algo que tiene que ver con una crítica a esta pedagogía. La pedagogía de aprender jugando me parece muy bien en tanto que el aprendizaje no tiene que ser aburrido. Pero tampoco puede ser divertido como es divertido ir al circo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es letrado. Y uno, en primer lugar, el aprendizaje lo realiza porque quiere, es un acto voluntario, y porque le interesa. Es decir, hay un interés cognitivo. Mientras que si a los niños les empiezan a enseñar desde muy pequeños a aprender 2 o 3 cosas y a jugar durante 3 o 4 horas, a lo que les están enseñando es a vivir jugando. Y esto fue Plaza Sésamo en los años 70. En los años 80 se da el consenso de Washington que no es un documento ni es una doctrina, simplemente Reagan llega a la presidencia, Thatcher estaba en la presidencia en Inglaterra y todos ellos, todo el staff de Thatcher y de Reagan había pasado por Mont Pelerin. Mont Pelerin es un hotel en Suiza en donde Friedrich Hayek había reunido, invitaba a funcionarios de gobiernos de todo el mundo para enseñarles neoliberalismo. ¿Qué era esto? El neoliberalismo se llama así porque se enseña como liberalismo, pero en lugar de enseñar el ideario liberal que consiste en igualdad de oportunidades, libre competencia y control de monopolios,
lo que se enseña es que el monopolio es bueno, que las grandes corporaciones son las que tienen que progresar, con lo cual se desvirtúa el ideario liberal, porque el ideario liberal es que progresen todos, que el capitalismo implique muchos empresarios para que tengan muchos asalariados y así haya muchos consumidores, y que la educación pública, laica, gratuita y obligatoria forme a todos, sin excepción, como ciudadanos, y ciudadanos cultos, ¿no? O sea, la educación pública implica el derecho de todos a educarse, mientras que el concepto neoliberal de educación es educación de alta calidad para las élites a fin de que gobiernen, y para las masas, aprendizaje de oficios y entretención las 24 horas del día. Entretención audiovisual, no letrada, ¿no? Porque lo letrado no puede ser entretenido. Claro, uno puede gozarse una novela para la gente que es lectora, pero no es entretención banal, es una entretención crítica, es una entretención en la que el espíritu, el alma se recrean y la mente trabaja porque analiza, porque sintetiza, porque concluye, ¿no? Entonces, este modelo liberal se deja por un lado y el neoliberalismo se entroniza. Este es el consenso de Washington y se exporta a todos lados, ¿no? A Guatemala vino con Álvaro Arzú, pero ahí vamos a llegar. Entonces, estos son los años 80, hay una ola de privatización de la educación y la sustitución de la educación letrada por la educación audiovisual ya está con gran fuerza desde los años 70, ¿no? Ya la educación en los 80 privatizada empieza a ser mucho más audiovisual que letrada, ¿no? Y en lugar de dar clases, los profesores pasan películas, había diapositivas, o sea, la imagen empieza a sustituir la palabra. ¿Por qué? Porque los niños llegaban a la escuela ya con varias miles de horas de televisión entre pecho y espalda, y en la escuela se les recibía con más imagen. Esto fue empezando a mermar desde los años 70 la capacidad de descodificar el código letrado, o sea, el intelicidio empieza ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con la intención de esto, es convertir a la humanidad no en un conjunto de comunidades de ciudadanos, porque el ciudadano es un ser consciente que sabe que la soberanía reside en él o en ella y no en los dirigentes, que puede cambiar y poner y quitar dirigentes, sino en convertir a la humanidad en una serie de comunidades de consumidores disciplinados, gente que compre todo aquello que la publicidad le sugiere o que vote por el candidato que la publicidad y la propaganda le sugieren. En fin, ¿no? O sea, esto ya es una gran técnica de manipulación y todo empieza con el neoliberalismo. Como les digo, en 1946 Hayek lo inicia en Mont Pelerin, formando cuadros que eran miembros de los gabinetes de los diferentes gobiernos del mundo. Cuando Reagan llega a la presidencia en 1981, el 80% de su gabinete había pasado por Mont Pelerin, de tal manera que la ideología neoliberal se entroniza en Estados Unidos en el 81. Pero la tendencia educativa de sustituir el código letrado por el audiovisual ya venía, ¿no? Para empatar con la televisión, con el entretenimiento banal. En los años 90 es la década del internet, del email, ¿verdad? Del pensamiento único neoliberal, la utopía realizada, ¿verdad? El famoso libro de Fukuyama, El fin de la historia, como la lucha entre el capitalismo y el socialismo, porque ya ganó el capitalismo y ahora habrá capitalismo para siempre, ¿no? Como los picapiedra y los supersónicos, ¿no? Capitalismo desde la era de las cavernas hasta la era del espacio, porque las relaciones de producción, las relaciones sociales que aparecen en los picapiedra y en los supersónicos es una réplica del clasemedierismo de los años 70. ¿No? Me parece que este es un ejemplo que ilustra mucho lo que trato de decir. Y esto, por supuesto, fue desmentido por el inicio de las masacres de niños contra sus
compañeritos en los colegios gringos. El primero de los cuales fue la escuela de Columbine, ¿se acuerdan? Bueno, algunos se acordarán. También es la era de los videojuegos, ¿verdad? Entonces, los videojuegos que ya son abiertamente adictivos, ¿no? La televisión es adictiva porque es una luz que sale del aparato y que hipnotiza y que hace que el cerebro se eche para atrás y se deje impactar, ¿no? Por el montaje vertiginoso, por la combinación de sonido, montaje, imagen, color, etcétera. Mientras que para descodificar el código letrado hace falta una capacidad cerebral y una intención descodificadora distinta de la que requiere el código audiovisual. El código audiovisual no requiere nada, todo está ahí, ¿no? Cuando se ofrece en el plano de entretención banal. Entonces, el código letrado necesita de una concentración mayor. ¿Por qué? Por un hecho simple. En el código letrado, cada letra, cada palabra, cada oración, cada párrafo van uno detrás de otro. De tal manera que hay que terminar la oración para entenderla. Lo hacemos muy rápido cuando leemos, pero tenemos que terminarla. Mientras que el código letrado solo entra, ¿no? Entonces, el cerebro está ahí indefenso y hay una sensación de relax que en el código letrado no la hay porque el código letrado requiere de una intencionalidad. Y si nosotros consumimos código audiovisual en plano banal desde que nacemos, que nos ponen la televisión para que no lloremos, cuando llegamos a la escuela y nos reciben con libros, ya no tenemos la capacidad cerebral para descodificar el código letrado, aunque nos la enseñen, nos parece aburrida, ¿no? En comparación con el colorido de las imágenes. Entonces, los jóvenes perciben que lo audiovisual es mejor, es más bonito, es más entretenido que lo letrado, ¿no? Y con eso echan a un lado el código letrado y se pierden todo ese mundo de conocimiento que hay ahí y lo cambian por el código audiovisual en clave de entretención banal, como por ejemplo ver el History Channel y explicarse las pirámides egipcias por la acción de alienígenas y no por una división clasista en la sociedad egipcia. Las pirámides de Guatemala hechas por alienígenas, ¿no? Y no por sociedades estratificadas en clases que guerreaban entre sí, ¿verdad? Las ciudades-estados mayas, etcétera, que por cierto nunca fueron un imperio. Es un error decir imperio maya. Y entonces la explicación científica se pierde. Y lo que tenemos es un conocimiento banal de aquello que en realidad es muy profundo. El resultado son profesionales mucho más mediocres que los que pudo haber antes. Un bajón considerable en el nivel educativo, porque los estudiantes, digamos, llegan a las aulas a que los entretengan los profesores, ¿no? A no aburrirse, ¿no? Y si se aburren, protestan contra el profesor. Bien, vamos a llegar a eso. Aprender jugando, tecnología en el aula, sobre todo que es una tendencia pedagógica. Tecnología en el aula es realmente una creación de Microsoft para vender computadoras, ¿no? Primero donan el primer lote de computadoras, ya se enganchan con el software, con los repuestos y después con las nuevas computadoras que están saliendo constantemente. Y entonces se crea el mito tecnológico de que la educación en estos tiempos tiene que ser tecnológica, que la educación en estos tiempos tiene que ser audiovisual. Pero lo que ocurre es que los contenidos son mucho más pequeñitos. La profundización en la razón, por ejemplo, en las razones de por qué ocurren los fenómenos, son explicaciones mucho más banales que antes. Y la prueba está
en los canales educativos de televisión, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre pongo es un canal que se llama Biography, el Biography Channel, en donde le ofrecen a uno una biografía de Pasteur y otra biografía de Michael Jackson y después una de Madonna y después una de Einstein, o sea, un cantante de rock y un gran científico, un gran político, ¿no? Sin ningún orden jerárquico, sin ninguna relacionalidad histórica entre un personaje y otro. Entonces, los chavos que ven esto dicen, esos todos son ¿cómo se les llama a estas personalidades que son grandes personalidades, celebridades? Entonces, para ellos, Lenin y Madonna son celebridades. Michael Jackson y Fidel Castro son celebridades, ¿no? Franklin Roosevelt y Lady Gaga son celebridades. Entonces, tener un cerebro poblado de este tipo de conocimiento inconexo, yuxtapuesto como una baraja de naipes, es navegar en la ignorancia. Y este es el resultado de intentar sustituir el código de letrado con el audiovisual, el código audiovisual en clave de entretenimiento banal, repito. De esa manera se ha perpetrado un intelicidio, que es el que estamos padeciendo desde los años 90, por ejemplo, en Guatemala, en toda la América Latina. Se ha banalizado el conocimiento. El conocimiento ahora es de píldoras, ¿verdad? Y ahora, digamos, sobre todo con el coronavirus, hay una fiebre de todo lo virtual. Y como les digo, este no es un alegato contra la tecnología, ni estoy en contra de lo virtual. Pero llegar a pensar que lo virtual es superior al contacto, digamos, directo del profesor con los estudiantes, me parece un error. Yo, por ejemplo, ahorita no sé quiénes son ustedes. A algunos les veo la cara porque en cuadritos así, pero yo no sé quiénes son. Y por muchas preguntas que hagan, no los voy a poder conocer ni voy a poder medir el efecto que tienen mis palabras en ustedes. No voy a poder establecer ninguna amistad con ustedes, no me van a poder hacer ninguna pregunta que tenga que ver con otras inquietudes fuera de, porque tenemos el tiempo medido. Todo está visto, está conceptualizado como cápsulas, ¿no? Bien, los años 2000 son los años de la interconexión, ¿verdad? Y de las aplicaciones. La interconexión que ya hay estudios científicos, es una forma enorme de incomunicación, porque es una forma de práctica de ilusión de sociabilidad en la soledad concreta. Quien está detrás de un teléfono o de una computadora está solo, y entonces tiene esta ilusión de que está abierto al mundo en su pantalla y puede chatear con cualquier persona. Pero basta examinar el contenido de los chats para darse uno cuenta de que se trata de una comunicación banal, superficial, y que inhibe la comunicación de persona a persona. Todos hemos entrado alguna vez a un restaurante y hemos visto a una familia celebrando el cumpleaños del papá, la mamá o la abuela, y todos están metidos en sus celulares, porque ya se volvió una adicción vivir la ilusión de la comunicación en lugar de ejercer la comunicación real, física, concreta, de persona a persona. Entonces hay un proceso de separación social, de distanciamiento social, que ahora eso se pregona en aras de la salud. Y toda esta advertencia de que nada volverá a ser igual es precisamente para seguir vendiendo más software y más aplicaciones y más plataformas, etcétera, para lo virtual, para evitar que la gente socialice como lo ha hecho por siglos, con virus o sin virus. Bien, el intelicidio, decía, es la atrofia de las capacidades letradas. Y
cuando la capacidad letrada se atrofia, nosotros somos incapaces de manejar textos. Nos da angustia ver una página escrita. Yo siempre cuento esta anécdota que les voy a contar ahora. Hace unos años yo conocí a un muchacho que tenía 15 años y se me acercó una vez llorando. Yo era amigo de su mamá y me dijo: mira, vos sabés que mi mamá hace mucho sacrificio para que yo esté en un colegio caro y yo no le estoy rindiendo en los estudios. Me dice, pero es que mira, yo solo abro un libro y me dan ganas de llorar. Solo veo una página con esos gusanitos negros que son las palabras, me dice, y me deprimo, me entra un flato aquí en el pecho, me dice, y me dan ganas de llorar. Pero no lo entendí. Entonces yo entendí pues que él tenía esto, que él su capacidad letrada la tenía atrofiada, que era una víctima del intelicidio. Y sin saber yo qué decirle, le recomendé, por decirle algo, porque no me podía quedar callado, le dije, mira, trata de leer 15 segundos, entendiendo lo que lees, 1 o 2 líneas, y descansas el doble, descansas 30 segundos. Después lee medio minuto y descansas 1 minuto. Lee 1 minuto y descansas 2, pero cerciorándote de que entendiste lo que leíste. Y para mi sorpresa, como unos 10, 12 días después me llamó y me dijo, fíjate que estoy leyendo 10 minutos seguidos, o 15, no me acuerdo, y estoy entendiendo. No te puedo decir que me gusta leer, pero ya puedo, fíjense, ya puedo leer. O sea, ya entendí para qué es que existe esto. Sí puedo entender si pongo atención. Entonces logré que se le despertara, que se le activara la capacidad de atención y de comprensión poco a poco, ¿no? De leer una línea, por ejemplo, de la mayúscula inicial al primer punto y seguido, y entender lo que leyó. Así, ¿no? Pero esto me dio a mí la dimensión de la tragedia que implica el intelicidio, ¿no? Y el hecho de que las juventudes, digamos, de ahora, solo se preocupen y ocupen de consumir y de pasarla bien, ¿no? De divertirse. Esto, por supuesto, tiene otras implicaciones. La despolitización de las juventudes o su politización corrompida. Con esto se desactivó el sujeto revolucionario de los años 60, ¿no? En los 70 se desactivó en el primer mundo y en los 90 se acabó de desactivar en la América Latina, en el tercer mundo. Se desactivó porque aquellos jóvenes de los años 60 que querían cambiar el mundo lo hacían desde una perspectiva letrada. Eran jóvenes estudiosos, que estudiaban, que se formaban, muchos de ellos profesionales universitarios, intelectuales, académicos, otros no lo eran, pero tenían una gran cultura por la vía del autodidactismo. De ahí que los dirigentes políticos de esa época fueran intelectuales, letrados, ¿no? Porque no hay otra manera de ser intelectual más que ser letrado. Incluso una persona que es un intelectual en los medios masivos audiovisuales es un intelectual letrado. Explica los medios masivos desde la perspectiva del código letrado, ¿no? Desde una intelectualidad conceptual. Es famoso el hecho de que los artistas plásticos casi nunca son capaces de hablar de su propio arte, porque su expresión es la imagen, no la palabra. Lo mismo ocurre con los músicos, ¿no? No todos, pero una gran mayoría. Los músicos, pues, cuando explican lo que hacen, lo hacen de una manera muy sencilla, muy simple. En cambio, los escritores abundan, ¿no? En explicaciones sobre estética, literatura, historia, etcétera, para explicar lo que quieren decir, porque manejan la palabra.
Entonces, no se trata de que todos seamos escritores, ni de que todos seamos intelectuales, ni de que todos seamos académicos. No, pero se trata de que seamos ciudadanos formados letradamente como ciudadanos. Ese era el fin, repito, de la educación laica, gratuita, pública, laica, gratuita y obligatoria. Y nosotros estamos en una pública, la única de Guatemala y el único bastión que queda en este país de la educación pública. Entonces, permitir que una universidad entera caiga en el intelicidio es muy triste. No es culpa de nosotros. Muchos de los profesores se echan la culpa y dicen, ¿qué hice mal yo para que mis estudiantes no quieran estudiar? ¿Qué hice mal para que se copien? Y ahora con lo virtual, el fraude es mayor, ¿no? Aunque el profesor tenga la imagen del estudiante en la pantalla, a un lado hay gente que le está soplando de muchas maneras. La cámara de una computadora no capta en angular, capta así. Entonces, a la par puede haber alguien viendo la misma pantalla. O sea, las formas de hacer fraude educativo van a seguir con esta metodología, más que con la digamos, presencial. Entonces, la educación pública, digamos, forma ciudadanos. Entonces, sí debemos aspirar a ser ciudadanos, no intelectuales académicos todo el mundo, pero sí ciudadanos. Y el ciudadano es una persona formada en educación cívica. En ese sentido, tenemos que reivindicar la educación pública. Tenemos que reivindicar el código letrado, lo cual no implica negar el código audiovisual, no implica negar la tecnología, implica darle al código audiovisual y a la tecnología un uso que apuntale la capacidad letrada de la gente. Porque ahora la gente ya no puede ni hablar, ¿no? Digamos, la gente ahora sustituye la palabra por la interjección o por el gesto, ¿no? Estaba como así y él estaba como así, ¿no? Y se comen frases enteras. O las interjecciones, ¿verdad? Que los guatemaltecos tenemos muletillas como el va, que a mí también se me va, pero, y que nos impiden seguir hablando, ¿no? Por ahí he oído gente que dice, estoy de acuerdo con tal cosa, y otro le dice, ah, pero eso no es así. Y el otro responde, bueno, me refiero. Y no dice a qué se refiere. Se quedan las frases cortas, acortadas. Al parecer, un estudiante de hoy día no necesita más de 100, 150 palabras para vivir. Eso implica que no se explica el mundo, que no se explica su país, digamos. ¿Cuántas personas me pueden decir a mí así rápido algo que lo debería saber todo niño guatemalteco? ¿Por qué aquí hay indígenas y ladinos y en El Salvador no? ¿Por qué aquí sí y en Honduras no? ¿Por qué en Nicaragua no? ¿Por qué en Costa Rica no? ¿Por qué en México, que es un país con muchas más etnias, pueblos indígenas que aquí, no hay ladinos? Eso lo debería saber cualquiera, porque deberíamos en Guatemala tener un curso de historia de Guatemala en la primaria, otro en la secundaria y otro en la universidad, introductorio. Además de cursos especializados en la escuela de historia, en otras escuelas de ciencias sociales, pero eso no pasa. Entonces, si nosotros vivimos en un país cuya historia desconocemos, no sabemos quiénes somos. Todos los pueblos se dotan a sí mismos de una mitología y de una versión de la historia para tener una identidad cultural, una identidad histórica y legitimarse políticamente y sentirse orgullosos. Todos los pueblos, cuando se habla de su identidad, recurren a su literatura. Los españoles se sienten orgullosos de Cervantes, ¿no? Los alemanes de Goethe, los franceses de Víctor Hugo. Pero en Guatemala, Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, Augusto Monterroso y otros solo son nombres. Son nombres en el vacío. Es muy rara la gente que los ha leído y más rara aún que los ha leído sostenidamente, es decir, que ha leído más de un libro de cada uno, porque conocer la obra de un escritor es muy distinto a haber leído un libro.
Y en esos escritores está contenida gran parte de nuestra identidad cultural. Entonces, si nosotros no tenemos dónde beber de nuestra identidad, ¿cómo vamos a tener una identidad nacional fuerte? No la tenemos porque la identidad nacional la crea el Estado a través de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Insisto en laica, porque no debe ser religiosa. La práctica religiosa se hace en los templos, no en los planteles educativos. Entonces, ¿cómo vamos a tener una identidad nacional fuerte si no creemos en el Estado con toda la razón? Si el Estado nos defrauda cada rato, nos estafa, no se puede, ¿no? Entonces, en países como el nuestro, el intelicidio es doblemente dañino, porque no es lo mismo un adolescente víctima del intelicidio en Francia, Italia, Alemania, España, que uno en Guatemala, El Salvador, Honduras, en Nicaragua, en fin, ¿no? No es lo mismo, es peor en nuestro medio. Entonces, los maestros no tienen la culpa de esto porque esto es una labor sistémica. Les traté de esbozar sus orígenes. Es al sistema al que le interesaba desactivar al sujeto revolucionario de los 60, 70, y lo logró, y hacer de la juventud, de las juventudes que ahora ya crecieron y ya tienen hijos, y de las que están naciendo, hacer un conjunto de comunidades de consumidores disciplinados, gente que no moleste, gente que no se rebele. ¿Cómo se va a rebelar alguien que no tiene capacidad de análisis, que no se explica lo que pasa a su alrededor, que no se explica por qué tenemos al presidente que tenemos, por qué tuvimos al que tuvimos, que no se explica por qué hay coronavirus, ¿no? Y que han de seguir pensando que es un castigo de Dios, cuando hay explicaciones geopolíticas que explican el manejo de esta realidad que estamos viviendo y que nos hacen pensar en que el confinamiento tiene objetivos concretos. Porque imagínense ahora, todos los países que están abriendo la economía y regresando a la normalidad, lo están haciendo con el coronavirus en la calle. O sea, no era que después de vamos a encerrarnos para cuando el virus ya no esté, vamos a salir. No, estuvimos encerrados y vamos a salir con el virus. En fin, pero no quiero entrar en el tema de esto implicaría otra conferencia. A lo que quiero llegar es a que no está en manos de los profesores remediar esto porque es sistémico. Lo que está en manos de los profesores es, si en un aula de 20 o 40 personas hay 2 estudiantes, que los hay, siempre los hay, que tienen esa vocación cognitiva y que quieren manejar el código letrado, a ellos hay que dedicarse. No se puede salvar a todos, es imposible, no está en nuestras manos, ¿no? Y esto pues hace a los profesores vivir realidades verdaderamente dolorosas. Lo que se puede hacer tiene que ver con voluntades políticas, con movimientos. Este año se había declarado el año de la reforma universitaria, pero se está yendo por lo del virus y seguro este año no va a valer como año de la reforma. Pero en la reforma debemos nosotros en la USAC hacer valer el conocimiento científico, el pensamiento crítico, que es una manera de reivindicar el código letrado. Tenemos que reaprender a leer, reaprender a escribir, reaprender a pensar, a reflexionar con conceptos de una manera responsable y precisa, ¿no? Y no con palabrerías güeras. Entonces, este es un gran reto y tiene que ser... tenemos que tocar más fondo para que se empiece a sentir la necesidad de un regreso al código letrado, que ya hay autores en el primer mundo que lo están haciendo y aquí también, ¿no? Que se dan cuenta de esto, pero todavía no se ha vuelto una tendencia, digamos, masiva, social, que le pueda empezar a dar vuelta a esto. En todo caso, eso será objeto de las próximas generaciones. Habrá que ponerle atención a los niños, porque hay millones de adolescentes que ya
se les atrofió esa capacidad y que ya no tienen muerta la voluntad de manejar, de tener interés por el conocimiento, por saber, por explicarse el mundo. Ya no existe eso. Solo existe el afán de trabajar para tener dinero y consumir las cosas que le ofrece el mercado. Entonces, esta es la situación del intelicidio, del asesinato de la inteligencia. Es un crimen social histórico que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Nunca había habido un sistema que intencionalmente le hiciera esto a las juventudes, porque se centraron en las juventudes, en la niñez, digamos, en la juventud en los años 60 y ya en las niñez en los 70. A partir de 70, 80, 90, 2000, ya son los niños pequeños, ¿no? El Discovery Kids es para niños. Y como ya los papás de esos niños fueron infantilizados antes, el Discovery Kids es para chicos y grandes. Disney World es un sitio en donde no solo es para los niños, sino en donde se infantilizan los papás y los abuelos. Y esta infantilización no es que tenga nada de malo, el problema es que es banal. Entonces, si nosotros podemos combinar ir a Disney World con mantener una actitud intelectual alerta, de análisis, de síntesis, letra, está muy bien, ¿no? Porque no le vamos a pedir peras al olmo, no le vamos a pedir a Disney que nos enseñe pensamiento crítico. Pero hay que mantenerse alerta. Y yo creo que el mejor lugar, el único lugar en donde en Guatemala esto se puede hacer es la Universidad de San Carlos. No lo vamos a hacer en la Landívar ni en la Marroquín, ¿no? Ni en la del Valle. Es en esta universidad pública en donde tenemos que empezar a trabajar con los estudiantes que se dejen y volver a rescatar la capacidad letrada, porque es rescatar la civilización, la herencia cultural y sobre todo rescatar el ejercicio exclusivo de la especie humana, que es pensar. Y pensar implica ejercer la libertad y la creatividad. Eso nos diferencia del resto de mamíferos. Entonces no podemos renunciar a ser humanos. Y eso es a lo que renunciamos cuando renunciamos al código letrado. Renunciamos a la palabra, al concepto, al análisis, a la síntesis, al razonamiento. Renunciamos a ser capaces de construir nuestro propio destino y nos entregamos en manos de los grandes manipuladores del mundo, los políticos y los publicistas. En fin, yo aquí me quedo, son las 6:05, solo me pasé 5 minutos, así que creo que es una hora, ¿verdad, licenciada? Es una hora, doctor, gracias, sí. Pero preguntas, doctor. Preguntas acá, entonces, por favor, activen su micrófono y su cámara para poder hacerla directamente. Yo tengo una pregunta, doctor Mario Roberto. Sí. Le saluda Gilmar. Hola, Gilmar, ¿qué tal? A sus órdenes. Mire, solo me gustaría que me aclarara o qué piensa usted más bien de la relación o la discrepancia entre el neoliberalismo y el libertarismo. El libertarismo. Exactamente, el neoliberalismo y el libertarismo. Bueno, mire, los libertarios son una facción del neoliberalismo. Los libertarios son los que leen y siguen a esta rusa, ¿cómo se llamaba? La que escribió La rebelión de Atlas, Ayn Rand, ¿verdad? Y son ultra radicales en su defensa del capitalismo corporativo, o sea, del capitalismo monopolista transnacional, de las grandes corporaciones. Ellos se llaman a sí mismos libertarios, ¿verdad? Y están por la desregulación absoluta de la economía, por el empequeñecimiento absoluto del Estado. Quieren que el Estado sea nada más una oficina gerencial encargada de administrar la seguridad para que el capitalismo, lo que ellos llaman libre mercado, reine, ¿verdad? Estos son los libertarios.
Y hay otros grupos neoliberales que son más liberales, que todavía admiten ciertos controles del mercado por parte del Estado. Pero los libertarios son los más radicales. Pero son neoliberales también. Sí, pues es una vertiente de otra, pero más radical, diría usted. Así es. Y siguen a Ayn Rand en su libro La rebelión de Atlas. Yo pensé que estos venían de Mises, doctor. También, sí, vienen de ahí, ¿verdad? Digamos, Mises, Ayn Rand, sobre todo. Es que Mises y Hayek como el origen, sobre todo Hayek, ¿verdad? Es el origen. Y después hay una serie de variantes de ellos, ¿verdad? Hay gente, dentro de la Universidad Marroquín hay como 3 grupos, ¿verdad? Pero sus diferencias son mínimas, porque en definitiva su pensamiento estratégico es: el Estado debe ser pequeñito y sin ningún poder político. Muchas gracias. El Estado debe servir para... ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Gusto de verlo. Igualmente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta directa? Por favor, puede activar su micrófono y su cámara. Tenemos una pregunta aquí también en el chat de Herbert Alvisures. Dice, el método por competencias implementado en la UCEP es muy bueno. El problema es que nosotros los estudiantes no leemos. En ese principio inicia el suicidio, que ya no leemos y no tenemos buena ortografía primariamente. Segundo, no sabemos hablar. Y tercero, obviamente no tenemos conocimiento de todo lo que hacemos. Googlear sin investigar. Sí, eso es una pregunta, ¿no? Buena tarde, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Gracias. Me llama mucho la atención esa reivindicación del código letrado, doctor Mario Roberto. Definitivamente es importante, pero la pregunta concreta es que en esa reivindicación de ese código letrado debe considerarse también la otra forma de leer, que es esa lectura social, es esa lectura que se da en las comunidades, en los saberes ancestrales, que no precisamente vienen en textos y que no por ello, o sea, vienen en textos escritos y que no por ello deja de tener esa capacidad de abstracción. Y que efectivamente hace poco, leyendo a González Orellana, mencionaba cómo esa proyección universitaria era otro medio de aprendizaje más allá de esa cultura academicista de libros, ¿verdad? No porque estuviera mal, sino porque hay otras formas también. Gracias. Bueno, la razón por la cual el conocimiento y la sabiduría de los pueblos originarios no está escrita fue porque quemaron sus textos. Pero si alguien tuvo un extraordinario sistema escritural, fueron los mayas. Lo que pasa es que los españoles lo destrozaron y después condenaron a los pueblos de nuevo a la tradición oral. Pero había un estamento intelectual letrado de primer orden entre los mayas. Y sí, estoy de acuerdo, hay muchos saberes, muchas formas de saber, ¿no? Que no son letradas y que son, pero, digamos, no se trata de decir que algo es superior a otra cosa, sino el código letrado tiene que ver con la capacidad de razonar y de hablar y de transmitir con palabras. Si la gente puede hacer esto, aunque no sepa leer, es gente con sabiduría. Yo he conocido gente analfabeta con gran sabiduría, pero si uno les pregunta de dónde les viene, ellos han tenido un intercambio intelectual muy grande.
con sus pares, ¿verdad? Con gente de su comunidad, etcétera, y son recipiendarios de tradiciones ancestrales, que en su momento, en el momento de su fijación, fue una fijación letrada. Ya no lo es y seguramente lo volverá a ser en el futuro. Nada más. ¿Alguna persona que quiera hacer otra pregunta al doctor Morales? Sí, maestra Sonia, Cristian Rosales. Buenas tardes, estimado doctor. Le agradecemos, ¿verdad?, por todo este entusiasmo y toda la particularidad que usted ha tenido para con el Centro Universitario de Zacapa durante todas estas semanas. Es bien importante para todos nosotros y a la vez, pues, me alegra mucho ver a muchos de mis compañeros de trabajo. Ahí también veo a maestro Noguera, que fue nuestro coordinador de maestría. Mucho gusto. Doctor, así en síntesis, ¿cómo usted nos pudiera sugerir en esta época, ¿verdad?, aprovechando la coyuntura que estamos viviendo y que nos espera un segundo semestre en un 85-90% de modalidad virtual, para que nuestros estudiantes o inclusive nosotros mismos como profesores volvamos a tomar el hábito que en alguna oportunidad tuvimos de la lectura precisa, pero de textos que realmente valgan la pena? ¿Y por qué lo detallo de esta manera? Porque, bien lo decía usted hace un momento, San Google o San YouTube, copiar, pegar y todas esas referencias bibliográficas que muchas veces no tienen ningún tipo de fundamento. ¿Qué sugerencia usted nos puede dar para optar esta medida y que volvamos a encaminarnos al hábito de la lectura precisa como lo teníamos en la década, pues, de los 80s o 90s, que es donde nos podemos enfocar nosotros? Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, los entusiastas de la educación virtual dicen que la educación virtual no debe ser llevar la conferencia magistral al internet, ¿verdad? Que no debe ser nada más una conferencia verbal, sino que se deben utilizar muñequitos, videos, imágenes, etcétera. Los entusiastas de la educación virtual obligan al profesor a tener conocimiento de todo esto para ilustrar sus charlas. Yo no soy entusiasta de esto, pero ustedes, los profesores que están dando cursos semestrales, lo que se podría hacer es ponerles en la pantalla textos cortos que tengan que ver con lo que se está estudiando y que obliguen al estudiante a interpretar la lectura. Es decir, eso les sirve a ustedes para medir la capacidad de comprensión de lectura que hay y les permite también corregir la incomprensión, llamar la atención sobre el déficit de atención que tienen muchos que no pueden leer. Entonces, mi sugerencia es poner lecturas cortas, ¿verdad? Y si pueden agregar algunas imágenes, digamos, que no apabullen al texto, pues bien, ¿verdad? Pero ir haciendo énfasis en el texto. No, mi intención no, cuando digo el código letrado, no es hacer una exégesis de los libros y de la cultura eurocéntrica e ilustrada. No es eso. No se trata solo de libros. Se trata de que aprendamos a pensar con precisión. Y porque si pensamos con precisión, podemos hablar con precisión y podemos explicar. ¿No? Si ustedes oyen a un profesor que dice, bueno, esto lo voy a dejar aquí porque es muy complicado y mejor lo dejamos, probablemente no lo sepan, ¿no? Hay profesores que tienen esa mala costumbre de empezar a hablar de algo y después dejarlo porque es muy complicado para sus estudiantes. Yo creo que hay que explicar lo que uno sepa explicar. Entonces, mi única sugerencia, pues, para ir recuperando poco a poco la capacidad de manejar el código letrado, en otras palabras, de manejar la palabra, el concepto relacionado con la idea,
no necesariamente lo libresco, sino la capacidad verbal de razonar, de analizar, es poner en la pantalla textos breves que tengan que ver con lo que están enseñando para forzar, ahí sí que forzar al estudiante a leer y a interpretar críticamente la lectura. Ya ustedes sabrán si les preguntan, ¿usted qué piensa de lo que dice este texto respecto de tal cosa? ¿Usted cree que este texto nos está invitando a esto o a lo otro? ¿Usted cree, etcétera, ¿no? Y pueden ser textos, como le digo, de 1 o 2 párrafos que ustedes los tendrán que escoger. Eso se me ocurre ante la pregunta que me hace. Pues gracias, doctor. Tenemos también a Herbert Vizures, que quiere hacer una pregunta. Muy bien, si alguien más quiere hacer una pregunta, tiene audio. Buenas tardes. El interestidio y la manera en que nos presentan la historia y el declinamiento del conocimiento nos recuerdan la teoría de Wagner, la modernidad líquida. ¿Considera que su teoría podría formularse dentro de esta línea de pensamiento y plantear un conocimiento, un aprendizaje líquido? Lamentablemente no le escuchamos bien, Paola. ¿Usted nos puede redactar su pregunta en el chat? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Por favor, puede activar su micrófono. Herbert Vizures, por favor, puede activar su micrófono y preguntar. Yo tengo una pregunta, licenciada. Adelante. Doctor, una pregunta siendo personal. ¿Qué pronóstico le ve a la juventud en los próximos 6 meses, un año, con todo el inteligencia que está pasando actualmente a nivel nacional? Pues eso es muy fácil, digamos, en los próximos 6 meses no puede cambiar nada de lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? El comportamiento de un joven que en los últimos 10 años ha sido banal, ha sido, digamos, de entretención, incluso el activismo político se ha vuelto entretenido desde el 2015, se ha vuelto un sinónimo de entretención. Pues en los próximos 6 meses no va a cambiar, ni en el próximo año, ni tal vez en 2 años a uno que otro, pues se le pueda despertar la conciencia, pero no creo que eso pase, ¿no? Como decía, esto hay que trabajarlo con los niños de primaria, de párvulos. Habría que empezar a trabajar. Y con los jóvenes que se dejen, que los hay, yo sé que los hay. Hay jóvenes que sí son muy sensibles cuando uno les habla de esto, al conocimiento, digamos, a que se les despierte una vocación cognitiva. ¿Para qué? Para explicarse el mundo, ¿no? ¿Por qué está Trump en la presidencia? ¿Por qué Trump y Putin hablan? ¿Por qué Trump ataca a China, pero por debajo los chinos lo apoyan para que se reelija? Esas cosas uno las tiene que saber si es que le interesa saber el mundo en que vive, ¿no? Si no, pues, hombre, la gente es libre también, pero si estamos en una universidad, si estamos en una actividad intelectual, si vivimos en un mundo del conocimiento, yo creo que el intelicidio tiene que ser superado. Y para eso, digamos, no solo recae esta responsabilidad en los profesores. Los profesores también desde los años 90 son víctimas del intelicidio, sobre todo los más jóvenes. Entonces, lo que tenemos que hacer es conciencia y ver cómo salimos, cómo vamos saliendo, cómo recuperamos nuestra inteligencia. ¿Verdad? No, repito, no es solo de los libros, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de explicar las cosas
que hemos llegado a comprender. Pero si hemos llegado a comprender muy poco, pues tenemos muy poco que explicar. Entonces, esa es mi respuesta. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. Horacio Juárez. Sí. ¿La fundamentación sistémica del intelicidio tiene sus orígenes en el conductismo? Sí, en gran parte. El conductismo es una, entre comillas, filosofía que tiene, y una psicología que tiene que ver con técnicas que buscan que el individuo tenga comportamientos socialmente aceptables, de tal manera que un psicólogo conductista, si usted llega con un problema, no lo va a enfrentar con el problema que tiene, sino lo va a enseñar a que oculte ese problema y que tenga una conducta socialmente aceptable, o sea, que su conflicto emocional no le entorpezca sus relaciones sociales. Ahora, esto lo que pasa es que es una bomba de tiempo porque el problema está intacto, está ahí adentro, y usted lo que aprende nada más son actitudes externas para afuera. La corrección política es absolutamente conductista. La corrección política, cuando un individuo políticamente correcto dice que no cuenta chistes racistas, lo está haciendo no porque no sea racista, sino porque le han enseñado una conducta socialmente aceptada por los grupos políticamente correctos. Entonces, esto es conductismo. Y por supuesto, el intelicidio es conductismo, pero en un sentido, digamos, de manipulación mediática y de manipulación educativa, ¿no? Se le enseña al estudiante que estudiar es ir a la escuela a divertirse, es ir a jugar. Entonces, cuando se pone serio el conocimiento, cuando el conocimiento se pone complejo y complicado, que así debe ser, porque los fenómenos reales son complejos, son complicados, entonces ya no puede, no le gusta y protesta, ¿no? Entonces, sí, el conductismo está implicado ahí, ¿no? Pero, y sobre todo en la corrección política, que también está metida en la educación, ¿no? Está muy metida en la educación. Ojalá la corrección política fuera un remedio contra el racismo y el sexismo, pero no lo es porque deja el problema intacto, no lo ataca, solo enseña actitudes externas. En realidad, es muy poca la gente políticamente correcta que tiene conciencia crítica, por ejemplo, del racismo y el sexismo. Sí la hay, pero la gran mayoría de gente políticamente correcta es puramente conductista. Aprendió conductas socialmente aceptables. Eso. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Fabián Valenzuela. Dice, ¿usted cree que el currículum nacional base que se basa en competencias contribuye o afecta al intelicidio? Yo creo que contribuye al intelicidio. El currículum nacional base a menudo no tiene nada que ver con lo que necesita saber un estudiante concreto en una situación concreta, ¿no? Es yuxtapuesto, es inconexo, obedece a intereses de la AID, de la USAID, ¿no? Que fueron los que impulsaron eso aquí. Esto debería estar en manos, un currículo nacional debería estar en manos de pedagogos nacionales. Los libros educativos aquí también, Santillana vino, hizo tratos con el Estado y hizo quebrar a todos los productores nacionales de libros escolares. Y ahora son libros españoles para los cuales contratan a uno que otro guatemalteco para escribir sobre Guatemala en los términos en que las Naciones Unidas, con su corrección política, quiere que nosotros estudiemos Guatemala, ¿no? Entonces no hay una intelectualidad guatemalteca debatiendo que los libros escolares y los currículos salgan de un debate entre intelectuales, pedagogos nacionales, sino que viene de Naciones Unidas, viene de las transnacionales de libros como Santillana. Currículo nacional base es así, y los temarios de los exámenes de admisión de la USAC están sacados del currículo nacional base.
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Paola Méndez. Dice, el intelicidio y la manera en que nos presenta la historia y el declinamiento del conocimiento me recuerda a la teoría de Bauman, la modernidad líquida. ¿Considera que su teoría podría formularse dentro de esta corriente de pensamiento y plantear un conocimiento o un aprendizaje líquido? Lo que Bauman hace es bautizar con la palabra líquido a la característica cultural de la posmodernidad, que tiene que ver con que nada en la posmodernidad es estable. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, decía Marx en el Manifiesto Comunista, refiriéndose a que en el capitalismo todo lo que se consideraba sólido en el medioevo se desvanecía en el aire. Ahora, todo lo que en la modernidad se consideraba sólido, como la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, ahora se desvanece en el aire o se vuelve líquido, ¿verdad? Es decir, lo líquido se moldea, depende en qué vacío se eche el líquido adquiere esa forma. O sea, es un relativismo total. El relativismo total no puede regir la educación, porque no es cierto eso de que todos tienen el mismo peso, ¿no? Lo que hablaba el otro día, algunos profesores son eclécticos. Dicen, aquí hay 20 teorías sobre la economía. Usted escoja la que más le guste. No, si la actividad teórica no es entrar a un supermercado y escoger en las góndolas los productos que a uno le gusten. Uno va a adoptar cierto aspecto de una teoría o de otra, porque hace un análisis histórico de esas teorías. Además, esas teorías tienen una jerarquía. Hubo unas antes que otras, hubo unas que se originaron de otras, hubo unas que influyeron en otras. No se puede ecualizar el conocimiento. No, así como el Biography Channel ecualiza las biografías, eso lo que hace es meterle a la gente un conocimiento yuxtapuesto e incapaz de relacionar una cosa con otra, ¿no? Como en una enciclopedia. ¿A quién se le ocurre abrir una enciclopedia y aprenderse la letra A y después la letra Z y después la letra O? A nadie, porque es un conocimiento inconexo. El conocimiento es la capacidad de relacionar, de conectar. Entonces, lo líquido es justamente una metáfora que expresa que en la posmodernidad todo es relativo y por lo tanto nada es confiable, nada es concreto. Nada, no hay jerarquías. Esa es una falsa, digamos, noción del mundo que tienen, por ejemplo, los millennials, que en ellos pegó esta cuestión líquida. Y sí, el intelicidio, digamos, ha pegado mucho más en estas generaciones en donde el relativismo posmoderno, que empezó en los años 70 en el tercer mundo y también en los 90 aquí, pega más, ¿no? Entonces, sí, claro que se puede relacionar eso con lo líquido, pero no es todo. El intelicidio es anterior, muy anterior a la posmodernidad. El intelicidio empezó en plena modernidad en los años 50 del siglo XX. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de Herbert Alvisures. Dice, ¿qué papel juega el Estado en la proliferación del intelicidio y el anular a los escritores guatemaltecos? Ejemplo, Isabel de los Ángeles Ruano, entre muchos otros. Y los docentes, ¿por qué no agregar lecturas para incrementar nuestro conocimiento? Y también, si la lucha por la privatización de la USAC es uno de los fines del intelicidio en Guatemala per se. Sí, la privatización de la USAC es un sueño del neoliberalismo guatemalteco, ¿no? Y ojalá que lo sepamos defender nosotros, defender la educación pública. El Estado guatemalteco tradicionalmente es un Estado que dejó de preocuparse por la educación desde 1954. Y desde 1954 el gremio magisterial se ha venido deteriorando muchísimo, ¿verdad? Ya el maestro de hoy día, el maestro de primaria,
de hoy día no es el maestro de primaria de los años 40, 50. Esto es parte del intelicidio. Ahora, el Estado no le llama intelicidio ni se da cuenta, porque el Estado es un elefante que camina de manera inconsciente, es un gran mecanismo que se mueve solo y animado en gran parte por la corrupción del sistema económico, que le exige al Estado corromperse para que el sistema económico pueda funcionar, ¿no? O sea, el capitalismo oligárquico. Entonces, claro que contribuye al intelicidio, ¿no? Porque no apoya la educación pública, ningún tipo de educación. Y obviamente es una vergüenza que el Estado de Guatemala permita que sus escritores se mueran de hambre, como el caso de Isabel. Y hay otros, ¿no? El caso de Julio Fausto Aguilera, que murió hace poco en un asilo de ancianos de Antigua Guatemala. O que los mate como a Otto René Castillo, ¿no? El Estado lo mató. En fin, esto es barbarie, ¿no? Pero ¿quién está en el Estado? ¿A quién responde el Estado? A la oligarquía guatemalteca, que ahora es neoliberal, y a la que le interesa mantener al pueblo así, ¿no? Y mantiene un sistema económico fallido porque obliga a la gente a ir a buscar trabajo a otro lado. ¿De qué vivimos los guatemaltecos? ¿De lo que produce el sector productivo o de las remesas que mandan nuestros ilegales heroicos? Ilegales entre comillas. Vivimos de esas remesas, no de lo que producen los azucareros, los algodoneros, los cafetaleros. No, eso es mínimo en relación al gasto por medio del cual la gente se mantiene y la economía se mueve. El grueso son las remesas, pero el problema de las remesas es que es dinero que no se convierte nunca en capital, porque no llega a invertirse. A lo más que se llega es a que alguien haga una casita allá en San Juan Zacatepeque, pero lo demás se gasta en teléfonos inteligentes, en tabletas, en televisores, en eso gasta la gente sus remesas. Entonces, eso mantiene a flote a la economía, pero el país no prospera. La gente sigue naciendo y se sigue yendo a Estados Unidos. La siguen deportando y sigue regresando, porque no tienen para dónde. Somos una economía colapsada, un Estado fallido. El fracaso de la oligarquía es total. Por eso, antes no echaban a los militares a matar. Ahora es la televisión, la interconexión, la manipulación de las juventudes. ¿Para qué? Para que no hagan nada políticamente. O a lo sumo protesten, pero bailando, pero no, digamos, una rebelión política implica organización, formación de cuadros, transmisión de comunicación, una concepción del Estado, una concepción de la sociedad. Y lo que pasó en el 2015 no tenía nada de eso. Entonces no era un peligro, nunca lo fue. Y sin embargo, mucha gente creyó que eso era hacer política y no se dio cuenta de la enorme manipulación. Pero bueno, el 2015 implica también otra conferencia. Pues muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos realmente toda esta serie de actividades en las que usted nos ha acompañado. De parte del ingeniero Carlos Augusto Vargas Gálvez, realmente le agradecemos a todas las personas que se han mantenido. Qué bueno que hoy pues, se dio la oportunidad de que se abriera el diálogo con nuestros participantes. Quiero agradecer también a una de nuestras colaboradoras, la señorita Elena Hernández, que forma parte del equipo de trabajo de CUNSAC, que nos ha colaborado en enviar aproximadamente 2.500 constancias de participación en todas las actividades que iniciamos desde el 29 de marzo, ¿verdad? Así que gracias a todos, gracias a los profesores que están acá de la Universidad de San Carlos, independientemente de la unidad académica a la que representen. Gracias a usted, doctor. Primero Dios, esperamos tenerlo de vuelta, como usted decía, en el mes de julio para una serie de actividades en el segundo semestre. Pues esperando que tal vez en algún momento se nos dé y nos pueda acompañar acá de manera presencial. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, muchas gracias, que pasen feliz noche y agradecemos su participación.
Gracias, doctor. Gracias.